La paz del Señor Jesús a todos que nos ven y que participan con nosotros de esta clase, especialmente a los adolescentes. Nosotros vamos a estudiar un poco más de la palabra de Dios y vamos a cantar loores y vamos a iniciar este periodo haciendo una oración al Señor, un clamor. Vamos a cerrar nuestros ojos en reverencia. Nuestro Dios, nosotros clamamos por la sangre de Jesús y pedimos al Señor que el Señor visite nuestros corazones en estos instantes que pasaremos juntos. Señor, habla al corazón de tus adolescentes, de todos los que oyeren esta clase, que la palabra del Señor pueda llenar nuestra alma de alegría, de paz, de entendimiento, del proyecto eterno de salvación del Señor. Nosotros oramos creyendo en nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar un loor de clamor a nuestro Dios. Gloria a Jesús, estamos en comunión y ahora vamos a cantar un loor más. Quiero ser fiel a ti, Jesús. Vamos a nuestro estudio cuyo tema es Guarda lo que tienes. Y hoy nosotros vamos a hablar sobre guardar la palabra de Dios. Todas las enseñanzas que aprendemos en la iglesia y también en nuestras clases por el YouTube están en un libro que Dios dejó para nosotros, que es la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia nos habla todo lo que es necesario para nuestra vida y encima de todo nos prepara para aquel gran día
que el Señor Jesús vendrá a buscarnos. Hoy vamos a entender la importancia de guardar la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Y vamos a hablar sobre Jeremías, un siervo del Señor que fue llamado para llevar la palabra de Dios al pueblo de Israel. Entonces vamos a leer todos juntos en reverencia, a leer un versículo de la palabra de Dios, todos juntos. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Nosotros sabemos que de entre las naciones de la tierra, Dios escogió un pueblo para ser suyo, que era el pueblo de Israel. Y Dios siempre cuidó de ellos con mucho amor. La Biblia registra que Dios proveyó todas las necesidades de ellos desde que el Señor los sacó de Egipto, donde ellos eran esclavos. Ellos sufrieron mucho por el yugo pesado del faraón y Dios los condujo hasta que llegaron a la tierra de Canaán. Después de que ellos llegaron hasta esta tierra, el cuidado del Señor continuó. Dios estaba siempre atento a los detalles, a las necesidades de su pueblo. Daba lluvia en la época de plantío, los guardaba de animales feroces. Dios hacía de Israel un pueblo victorioso. Pero cuando todo estaba bien, y estaba bien exactamente porque Dios cuidaba de todo, Israel se olvidó de los mandamientos del Señor y empezó a una vida de desobediencia. Comenzaron a adorar ídolos de los pueblos que estaban alrededor de ellos. Dioses que no valían nada, dioses de mentira. Y Dios, viendo estos momentos que Israel vivía lejos de sus mandamientos, de su palabra, Él levantaba hombres que eran profetas, que tenían la misión de hablar al pueblo la palabra de Dios. Porque el deseo de Dios era tocar los corazones y traerlos de nuevo a su presencia. Entonces levantó profetas, Isaías, Nahum, Habacuc, y de entre ellos Dios levantó a Jeremías. Vamos a hablar un poquito sobre Jeremías. Jeremías fue un niño muy especial. Él era muy joven cuando Dios habló directamente con él y lo llamó para ser profeta. Y yo cuando hablo eso parece que Dios escogió a Jeremías cuando él era niño, ¿no? Pero no fue así. La palabra nos dice que Dios escogió a Jeremías antes de que él naciese. Nosotros ya leímos eso al principio de nuestra clase. Yo lo voy a repetir, adolescentes, para ustedes. Oigan bien lo que Dios habló con Jeremías. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. ¿Entendieron? Dios escogió a Jeremías y él aún ni existía. Queridos, Dios es omnisciente. Ser omnisciente es saber todo lo que va a pasar y aquello que aún va a ocurrir. Y en la omnisciencia de Dios, Él escogió a Jeremías antes aún que él nazca. Después de que él nació, era muy joven, Dios lo llamó y lo capacitó. Y Dios le dijo exactamente lo que el Señor quería que hablase al pueblo de Israel. Jeremías intentó excusarse con Dios. Señor, yo no tengo condiciones de hablar, soy un niño. Pero Dios tuvo paciencia con Jeremías, así como tiene paciencia con nosotros. Y le dijo que eso no servía, decir eso, pensar de esa forma. El secreto era obedecer al Señor y no estar con miedo de nada. Jeremías debería solo entregar la palabra de Dios, aún sabiendo que el pueblo rechazaría en la palabra y lo perseguiría. Y ustedes deben estar pensando, pero ¿cómo no tener miedo sabiendo que sería perseguido? ¿Cómo? El secreto es oír y guardar la palabra de Dios. El Señor habló con Jeremías así: no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice el Señor. Jeremías creyó en la palabra de Dios y guardó en su corazón. Y el Señor aún habló con él: y pelearán contra ti, pero no prevalecerán contra ti, porque yo estoy contigo, dijo el Señor.
para librarte. Dios llamó a Jeremías con una misión ardua, muy difícil, y él debería hablar al pueblo sobre su desobediencia con el Señor. Ellos eran rebeldes, y como ellos querían permanecer en el pecado, en la desobediencia, no recibían bien a quien entregaba la palabra de Dios. Israel perseguía a los profetas del Señor, pero aún delante de ese escenario tan difícil, hasta peligroso para la vida de Jeremías, él no temió. Día y noche, siempre que el Señor lo mandaba, Jeremías iba y hablaba al pueblo la palabra del Señor. ¿Se acuerdan de la clase pasada sobre tener fe, sobre creer en la palabra del Señor? Así fue con Jeremías. Él creyó y no tuvo miedo de entregar la palabra de Dios a aquel pueblo rebelde e idólatra. La seguridad de Jeremías era alimentada día a día por la palabra del Señor. Entonces, los desobedientes pelearon contra Jeremías, pero no prevalecieron porque el Señor es fiel. El Señor guardó a Jeremías. Jeremías guardó la palabra de Dios y Dios, que era fiel con su palabra para cumplir, guardó a Jeremías. Queridos, esta es un relato muy pequeño acerca de la vida de Jeremías, pero nosotros vamos a traer la palabra de Dios para aplicar en nuestros días. Nuestro tiempo no es diferente. Nosotros vivimos cercados por personas que no aman a Dios, que no conocen la palabra de Dios. Muchas veces cuando nosotros nos aproximamos para hablarles de Jesús, ellos no quieren ni oír, ¿no? Adolescentes. Pero sepan de una cosa, hay una esperanza. Así como Dios no desistió de su pueblo, Dios no desiste del hombre. Y Dios quiere usarte a ti, adolescente, a nosotros, para hablar de Jesús, de su salvación. Entonces, adolescente, no tengas miedo de ser criticado o perseguido. Yo sé que aún ustedes no son adultos, no eres joven, aún eres adolescente, muy joven, pero Dios te escogió y Él te llamó y Él te capacita para que tú hables de la salvación en Jesús. Queridos, nosotros necesitamos guardar en nuestro corazón la enseñanza de la palabra de Dios que hemos aprendido todos los días, porque cuando viniere la invitación al pecado, ustedes sabrán decir no. Dios quiere que ustedes vean el testimonio de siervos que fueron victoriosos como Jeremías fue y entiendan que el secreto fue y continúa siendo guardar la palabra de Dios en su corazón. El testimonio de estos siervos debe fortalecer nuestra fe y nuestra caminata. Digamos como el salmista David: guardé tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Quien guarda la palabra del Señor siempre va a dar un buen testimonio a aquellas personas que están a su alrededor. Entonces, terminando nuestra clase, nosotros vamos a recordar de un texto en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, que dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado quiere decir feliz. Entonces vamos a ser felices leyendo, oyendo y guardando la palabra de Dios, la enseñanza de su palabra. Guardar es preservar, es conservar la enseñanza, es aplicar nuestro día a día en todas las circunstancias de nuestra vida. Jesús vino al mundo y Él murió como un pecador sin nunca haber pecado. Él hizo eso para salvarnos y Él llevó en su cruz nuestros pecados. Y aquel que aceptare a Jesús como su Salvador, lo amare y guardara la enseñanza de su palabra y viviera ese será salvo. Y nosotros queremos ser como Jeremías, un instrumento para hablar de esta salvación en Jesús y también de la promesa. Hay una promesa gloriosa. Jesús volverá para buscarnos y nosotros que guardamos la enseñanza de la palabra de Dios en nuestro corazón, lo aguardamos con alegría, con ansiedad, el glorioso día de la vuelta de nuestro Salvador. Amén, queridos. Que el Señor los bendiga.
Señor, nosotros te alabamos, bendecimos tu nombre, mi Dios, porque la palabra del Señor es viva y eficaz, y ella penetra en nuestro entendimiento, dándonos condición, Señor, de tomar todas las decisiones de nuestra vida en el Señor. Bendice a cada uno de los adolescentes, Señor, en la revelación de tu palabra. Oh Dios, hazles entender y vivir todos los días aquello que ellos han aprendido, guardando, Señor, en sus corazones y sus mentes aquello que es la enseñanza de la palabra de Dios. Oramos con alegría y gratitud por la oportunidad de estar juntos y disfrutar de las riquezas de tu palabra. Nosotros te alabamos y te agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.